El sobre temblaba en mis manos gastadas mientras estaba sentada en la sala del tribunal, observando a mi hija Rachel acomodarse la chaqueta de marca con la misma frialdad calculada con la que había Paul abandonado a sus hijos hacía 15 años. A mis 62, ya sabía reconocer los momentos que podían cambiarlo todo, y aquel sobrecolor manila suavizado por tantas noches, en vela acariciando sus bordes, guardaba la fuerza suficiente para desbaratar su mentira tan bien armada. No olvides suscribirte al canal y contarnos desde dónde nos ves. Señoría, decía el abogado de Rachel, con una voz tan tersa como seda sobre vidrio roto, mi clienta ha sido privada de convivir con sus propios hijos durante 15 años. Solicita la custodia inmediata y presenta cargos de secuestro contra la acusada, su propia madre. Secuestro. La palabra me supo a hierro viejo. Apreté los labios y sentí el dolor conocido en la espalda baja. Recuerdo de incontables noches en sillas de hospital, velando a 3 niños que en sus sueños febriles llamaban por su madre. Y solo tenían mi voz susurrando: «Aquí está tu abuela, mi niño. Aquí está tu abuela». El juez Morrison, con su cabello plateado y rostro surcado por años de haber visto toda clase de miserias humanas, se inclinó hacia adelante. «Sir Brown, ¿usted ha cuidado de estos niños desde que tenían 3 años?» «Sí, su señoría», respondí con un hilo de voz más firme de lo que me sentía. Detrás de Rachel alcancé a ver a mis muchachos, mis nietos. Con 17 años ya superaban en altura a la mayoría de los presentes. Daniel estaba en medio con la mandíbula apretada igual que su padre. Marcus tenía las manos entrelazadas, los nudillos blancos, mientras David no despegaba la mirada del suelo como si quisiera hundirse en la alfombra gastada. Ellos aún no sabían lo del sobre. Ignoraban lo que su madre realmente había... «¿Y en ese tiempo la madre no mantuvo contacto?», preguntó el juez. «Vino 2 veces», contesté con cuidado, una cuando tenían 8 para pedirme dinero. Otra cuando tenían 12, se quedó 3 días y volvió a marcharse. Rachel se removió en su asiento y vi un destello fugaz de culpa, de miedo, antes de que su máscara volviera a colocarse. Mi hija siempre había sido hermosa. Incluso ahora, con 38, conservaba esa apariencia casi irreal que hacía que otros quisieran protegerla y creer sus historias. A mí me tomó años ver más allá de esa belleza y reconocer la frialdad que se escondía detrás. El abogado carraspeó. «Su señoría, mi clienta atravesaba depresión posparto y adicción. Necesitaba tiempo para sanar. Eso no anula sus derechos de madre». Depresión posparto. Como si con eso se justificara dejar a 3 pequeños que lloraban hasta dormirse, que escondían galletas bajo la cama, temiendo quedarse sin comer, que se sobresaltaban con cada ruido, porque no distinguían si eran pasos que traerían de vuelta a su madre o pasos que los arrancarían de nuevo de su mundo. Sir Brown, la voz del juez Morrison, me devolvió al presente. «Tiene documentación de su tutela», era mi oportunidad. Me levanté despacio, las rodillas quejándose tras horas en el banco duro. «Sí, su señoría. Pero antes quisiera mostrar otra cosa». Caminé hacia el estrado sintiendo los ojos de Rachel clavados en mi espalda. El sobre parecía liviano, aunque cargaba un peso inmenso. «¿Qué es esto?», preguntó el juez al recibirlo. «Prueba», respondí sin más, «de lo que una madre realmente es». El juez arqueó las cejas y abrió el sobre. Observé cómo su expresión cambiaba al sacar la primera foto. Daniel, en su primer día de primaria, sonrisa, de dientes chuecos, sosteniendo su lonchera nueva. Marcus con su cinta azul del primer lugar en la feria de ciencias, llorando de emoción a sus 6 años. David a los 7, abrazado a mi cuello tras andar por fin en bici sin ruedas de apoyo.
No eran solo fotos. También estaban las boletas, cada una guardada en fundas de plástico. Notas de maestros, permisos para excursiones firmados con mi letra. Informes médicos donde figuraba mi nombre como contacto de emergencia. La tutora autorizada, la que sostuvo sus manos en fracturas y fiebres. Señoría, interrumpió el abogado de Rachel, recuerdos infantiles. No. Siéntese. Lo cortó el juez con tono bajo pero firme, y el abogado obedeció al instante. El juez siguió revisando el gesto, cada vez más serio. ¿Cuánto tiempo tardó en reunir todo esto, Siora? Brown, 15 años, dije. Cada acto escolar, cada cumpleaños al que no fue invitada, porque nadie sabía dónde estaba su madre. Cada mañana de Navidad en que preguntaban por qué no llamaba cada día del padre, en que le hicieron tarjetas a su abuelo, mi difunto esposo, porque necesitaban una figura paterna, y él fue lo único que tuvieron, hasta que el cáncer me lo arrebató, hace 5 años. Escuché un leve sonido de uno de mis nietos, un lamento o un reconocimiento, no lo sé. No me giré. No podría haber soportado ver sus rostros. Aún no. El juez levantó una foto en particular, y desde mi lugar la reconocí los 3 a los 10 años frente al pequeño arbolito de Navidad, en mi piso estrecho, con pijamas iguales que yo misma cosí, porque el dinero no alcanzaba abrazados radiantes, con la felicidad pura que solo los niños conocen. ¿Dónde estaba usted cuando se tomó esto?, preguntó el juez a Rachel. Ella se irguió, y por primera vez vi resquebrajarse su compostura. Estaba rehaciendo mi vida. No podía... ¿Qué? Mandar una postal de Navidad. Hacer una llamada. La voz del juez era tranquila pero peligrosa en el fondo. Hay algo más en este sobre, señora Brown, asentí. Los expedientes escolares, señoría. Cada formato que exigía firma de padre o madre. Cada hoja de contacto. Cada permiso durante 15 años. El juez sacó una pila de documentos y supe lo que veía mi nombre escrito, una y otra vez, en el espacio de madre o tutora, mi teléfono, en los números de emergencia, mi firma en todo, desde permisos de excursiones hasta autorizaciones médicas. Y el nombre de su hija aparece en estos papeles. ¿Cuántas veces? Nunca su señoría. Ni una sola. La sala quedó tan callada que se escuchaba el viejo radiador en la esquina. El abogado de Rachel le susurró algo urgente, pero ella negó con la cabeza pálida. El juez Morrison colocó el sobre su escritorio con un cuidado deliberado. Señora Brown, tengo una última pregunta. ¿Sus nietos saben lo que contiene este sobre? Me sostuve firme ante su mirada. Todavía no. ¿Y por qué? Porque hay verdades demasiado pesadas para que las carguen los hijos, incluso cuando ya casi son hombres. Porque pasé 15 años protegiéndolos de la realidad, de que su madre no solo se había ido, sino que se borró de sus vidas por completo, al grado de no existir ni una sola hoja escolar con su nombre. Porque quise que tuvieran la oportunidad de conocer a su madre sin el peso de mi juicio. Añadí, pero ahora ya tienen edad para comprender la verdad. El juez se reclinó en su silla, y algo en su expresión me indicó que ya había tomado una decisión. Pero antes de que hablara, Rachel se levantó de golpe. «Cometí errores», dijo con la voz quebrada. «Pero siguen siendo mis hijos. Yo los parí. Los quiero». Me giré entonces a mirarla de verdad. Tenía lágrimas. Lágrimas auténticas. No aquellas emociones fingidas que había ensayado durante años. Por un instante vi a la hija que yo había criado. La joven que me llamaba a las 3 de la mañana cuando estaba embarazada y muerta de miedo. La mujer que me prometió que sería una buena madre. Pero enseguida recordé el peso de 3 cuerpecitos buscando refugio en mis brazos en medio de tormentas.
el orgullo en sus rostros cuando gritaba en sus partidos de béisbol. El momento en que empezaron a decirme mamá, abuela, porque yo era la única madre que habían conocido. El amor, susurré, no es un sentimiento. Es una decisión que se toma cada día. El juez Morrison asintió despacio. Sr. Brown, retroceda, por favor. Necesito hablar con los muchachos. Mi corazón retumbaba en el pecho al ver a mi nieto ponerse de pie. 3 rostros casi idénticos. Los ojos oscuros y la mandíbula terca de su padre. Y algo de mí en la manera en que sus hombros se mantenían firmes. Avanzaron juntos protegiéndose unos a otros. Se acercaron al estrado y contuve la respiración. Daniel Marcus David, dijo el juez con tono suave. Sé que esto es difícil, pero debo preguntarles directamente. ¿Quieren vivir con su madre? El silencio se tensó como un alambre estirado. Finalmente, Daniel, portavoz natural de sus hermanos, aclaró la garganta. Su señoría dijo con la voz más grave de lo que imaginaba. No la conocemos realmente. Esas 6 palabras flotaron en el aire como una condena. Vi a Rachel estremecerse como si la hubieran golpeado. Su abogado cerró los ojos derrotado. Pero lo que Daniel pronunció después me perseguiría siempre. Pero nos gustaría tener la oportunidad de intentarlo. Las palabras resonaban en el silencio de mi estrecho departamento, mientras dejaba sobre la mesa 3 tazas de chocolate caliente. Un ritual que había mantenido cada noche durante 15 años. La declaración de Daniel en el tribunal les consiguió un periodo de prueba de 2 semanas con Rachel. 15 días para decidir si querían un lazo con la madre que los abandonó cuando todavía usaban pañales. Abuela, estás temblando, observó Marcus, siempre sensible a lo que sentían los demás. A sus 17, había heredado la mente analítica de su padre, pero acompañada de una empatía que a veces me preocupaba. El mundo puede ser cruel con chicos que sienten demasiado. Miré mis manos y me di cuenta de que tenía razón. La taza de cerámica tintineó en el platillo cuando la solté. «Estoy bien, cariño». «No, no lo está», replicó David, el menor por apenas 12 minutos, pero el más directo. Empujó sus gafas hacia arriba, esa manía nerviosa que arrastraba desde tercero de primaria. «No estás bien desde lo del juicio». Se acomodaron en el viejo sofá, el mismo que compré usado cuando tenían 5 años, y que ellos proclamaron como el mejor para construir fuertes. La tela ya estaba desgastada en los lugares donde sus rodillas habían cavado trincheras durante tantas noches de películas. Y aún quedaba la mancha de jugo de uva que Marcus derramó en una partida intensa de Monopoly. «Hijos», dije con cautela, acomodándome en mi butaca, la que quedaba frente al sillón, para vigilar siempre sus rostros. «Quiero que sepan que decidan lo que decidan, los apoyo. La mentira me supo amarga, pero a veces las mentiras son escudos necesarios. ¿Cómo decirles que pensar en que Rachel se los llevara era como morir, que ya había repasado en mi mente cada rincón de este piso donde resonaría su ausencia? «Quiere que nos mudemos a Seattle», dijo Daniel en voz baja con ella y con su novio. Rachel lo había mencionado apenas en el juicio. Un banquero de inversiones con el que llevaba apenas 8 meses. 8 meses. Y pensaba que eso era estabilidad suficiente para arrancar a los chicos del único hogar que conocían. «Nos enseñó fotos de la casa», añadió Marcus. «Tiene alberca. Una alberca como si el agua con cloro pudiera borrar 15 años de abandono, como si los metros cuadrados pudieran medir el amor. Y cuartos propios», se metió David, aunque sin entusiasmo. «Dijo que podíamos redecorarlos como quisiéramos». Asentí con el gesto neutro, aunque mi corazón se hacía polvo. «Suena bien».
abuela, dijo Daniel inclinándose hacia mí, sus ojos oscuros tan serios como los de su padre. ¿Por qué nunca nos contaste todo? Señaló el sobre que ahora descansaba en la mesa de la cocina como una acusación. El juez Morrison me lo había permitido llevar a casa junto con su fallo. Los muchachos podían elegir, pero necesitaban primero toda la verdad. Llevaba 2 días temiendo esa charla. Porque dije despacio, los hijos no deberían cargar con los fracasos de sus padres. «Ya no somos niños», replicó Marcus con voz queda. Tenía razón, claro. Que sí. Entre las tareas de álgebra que les ayudé a resolver y las clases para manejar mi viejo Honda Civic, se me habían convertido en hombres. Ahora me superaban en estatura. Sus voces eran graves. Sus rostros ya mostraban las líneas duras de la adultez que se acercaba. Pero en mi interior seguían siendo aquellos niños de 3 años, con las mejillas manchadas de lágrimas, preguntando cuándo volvería mamá a la casa. No asentí. Ya no lo son. Me puse de pie y tomé el sobre, recorriendo con los dedos sus bordes tan conocidos. Dentro no había solo fotos y papeles, sino el peso de cada decisión tomada, cada renuncia, cada noche, sin dormir, cada instante en que puse su bienestar antes que mi propio descanso. Su madre tenía 23 años cuando ustedes nacieron. Empecé acomodándome de nuevo en mi silla, más joven que ustedes ahora. Su padre, que en paz descanse, estaba en servicio en el extranjero. Ella se quedó sola con 3 bebés y yo fallé. Las palabras me salieron quebradas como vidrio, a punto de romperse. Jamás lo había admitido, ni siquiera ante mí misma. «¿Qué quiere decir?», preguntó David. Yo trabajaba en 2 empleos. Su abuelo acababa de ser diagnosticado con cáncer y las cuentas médicas nos asfixiaban. Cuando Rachel llamó llorando diciendo que ya no podía más, le dije que debía ser fuerte. Le dije que ser madre significaba sacrificio. Saqué una foto que nunca les había mostrado. Rachel con 24 años, demacrada y con los ojos vacíos, sosteniendo a los 3 mientras lloraban. Parecía un fantasma de sí misma. Debí haber notado que se estaba ahogando. Continué. Debí haberme mudado con ella, pedir licencias en el trabajo, algo. En lugar de eso, le daba consejos desde mi cocina, mientras ella se derrumbaba en la suya. «Eso no justifica lo que hizo», dijo Daniel con un tono de acero que me recordó dolorosamente a mí misma. No reconocí. No lo justifica, pero lo explica. Su madre no solo los dejó a ustedes. Abandonó la parte de sí misma que ya no sabía cómo cuidarlos. Algunos enfrentan los problemas. Otros huyen. Rachel huyó. Marcus lloraba en silencio, las lágrimas resbalando por sus mejillas. David estaba inmóvil como siempre que procesaba algo difícil. Daniel apretaba la mandíbula, los puños cerrados. «Entonces, ¿por qué regresar ahora?», preguntó. «¿Por qué demandarte por secuestro?». Era lo que quería evitar, pero ellos merecían la verdad. Metí la mano en el sobre y saqué una carpeta aparte. Eran documentos legales que había recibido el mes pasado. «Su padre tenía un seguro de vida», dije en voz baja, uno grande. Se dispuso que se entregara cuando cumplieran 18 con su madre, como beneficiaria porque ella figuraba como tutora. El silencio fue ensordecedor. «Solo vino por el dinero», susurró David. «No lo sabemos con certeza». «Sí lo sabemos». Daniel se levantó de golpe, caminando hacia la ventana que daba al patio donde les enseñé a andar en bicicleta. «No es coincidencia. ¿Verdad, abuela? Cumplimos 18 en 3 meses. 3 meses. Ese número quedó flotando como una cuenta regresiva. «Hay algo más», añadí con el alma encogida por lo que iba a decir. «Ella presentó papeles para declararme incapaz como tutora hace 6 meses.
pero esperó hasta ahora para notificarlos. ¿Por qué?, preguntó Marcus, aunque sus ojos ya lo sabían, porque si me declaraban no apta, ella recuperaría la custodia de inmediato. Y siendo su guardiana legal, tendría acceso al dinero al instante, no cuando ustedes cumplieran 18. La traición los golpeó como una bofetada. Vi cómo se borraban los últimos rastros de esperanza infantil, en sus caras reemplazados por algo duro frío. Era como verlos envejecer años en unos segundos. Nunca quiso que volviéramos con ella, dijo David con firmeza. Quería el dinero. No podemos estar seguros de sus motivos, respondí, aunque la frase sonaba hueca hasta para mí. Deja de protegerla, saltó Daniel girando hacia mí. Deja de protegernos. Ya no somos niños, abuela. Podemos con la verdad. Tenía razón, pero después de 15 años la costumbre de cuidar era difícil de soltar. Había pasado tanto tiempo cubriéndolos del abandono de Rachel, que olvidé que eran lo bastante fuertes para enfrentarlo. Tienes razón, murmuré. Lo siento. La furia de Daniel se apagó tan rápido como surgió. Se acercó, se arrodilló junto a mi silla y tomó mis manos entre las suyas, mucho más grandes. No pidas perdón por amarnos. Esas simples palabras rompieron algo en mí, y las lágrimas que había contenido durante días finalmente corrieron libres. Esos muchachos habían sido todo mi mundo durante 15 años. Les entregué todos mis ahorros de retiro, mi vida social, mis propios sueños, para darles estabilidad y cariño. Y pese a todo lo vivido, habían crecido como hombres notables. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Marcus en voz baja. Me limpié los ojos y enderecé la espalda. Ahora deciden ustedes. Tienen una elección que hacer. ¿Y si elegimos ir con ella?, preguntó David. La pregunta me atravesó el corazón, pero le sostuve la mirada. Incluso entonces. Porque el amor de verdad no es posesión, sino dejar ir, cuando es lo mejor para el otro, aunque te destroce. Necesitamos tiempo, dijo Daniel para pensar. Asentí comprendiendo. Se dirigieron a su cuarto compartido, ese espacio reducido, donde había logrado meter 3 camas gemelas y todas sus pertenencias de 17 años. Escuché sus voces a través de la pared delgada, graves y serias, el sonido de unos chicos, convirtiéndose en hombres en una sola conversación. Yo me quedé sola en la sala rodeada por las huellas de nuestra vida juntos. Los reconocimientos escolares colgados en la pared, las fotos familiares ocupando cada rincón, el desorden de tareas y balones que hacía que aquel espacio tan reducido se sintiera como un verdadero hogar. Y de pronto mi celular vibró. Un mensaje. Era de Rachel. Los muchachos parecían molestos cuando los dejé. Espero que no los estés envenenando contra mí. Tenemos que hablar antes de que decidan. ¿Puedes verme mañana? Me quedé mirando esas palabras mucho rato con un frío afilado endureciéndose en mi pecho. Quería hablar. Después de 15 años de silencio, tras un juicio que me dejó sin ahorros después de intentar arrebatarme a los hijos que yo había criado. Ella quería que ir a hablar. Contesté breve. Café Rosewood, 2 p.m. Dejé el teléfono a un lado y comencé a planear la última lección que mi hija aprendería sobre las consecuencias. El Café Rosewood había sido su sitio favorito cuando tenía 16, cuando todavía me llamaba mamá, y no por mi nombre como una extraña. Lo escogí a propósito para que recordara quién había sido antes de que la avaricia le endureciera el corazón hasta hacerlo irreconocible. Llegué temprano, ocupando la mesa de la esquina donde solían hacer la tarea mientras yo atendía mi turno, en la fonda de enfrente. La ironía me golpeaba. Me pasé toda su infancia con 2 y 3 trabajos,
para sostenerla solo para verla abandonar a sus propios hijos al primer tropiezo. A las 2 en punto, Rachel entró con un abrigo color crema que seguramente costaba más que 3 meses de mis compras en el mercado. Siempre había sido hermosa, pero ahora tenía un aire falso, como una foto sobreeditada. El éxito le quedaba bien, lo admito, aunque estuviera cimentado sobre el abandono de sus responsabilidades. Mamá dijo al sentarse frente a mí. La palabra sonó ensayada como si la hubiera practicado frente al espejo. Rachel respondí neutral sin apartar la mirada de su rostro. A sus 38 todavía se veía joven, pero alrededor de sus ojos había líneas que ni el maquillaje tapaba del todo. ¿Culpa o simplemente el desgaste de los años? Pidió un latte descremado con leche de avena, ¿cómo no? Yo pedí café negro como siempre. Los chicos están confundidos, empezó cuando la mesera se fue. Sé que les llenaste la cabeza con tu versión de las cosas. Tu versión como si hubiera más de una forma de explicar un abandono, como si la verdad fuera negociable. Yo les dije los hechos, contesté bajo. Nada más. Los hechos pueden mostrarse de muchas maneras, insistió con ese tono manipulador que ya conocía de su adolescencia. Tienes que entenderlo, estaba enferma después de que nacieron. La depresión posparto es real. ¿Y no pudiste llamar en 15 años?, pregunté. La pregunta quedó flotando entre nosotras como un filo. La explicación ensayada se le vino abajo. Por un instante, vi algo crudo en sus ojos, miedo tal vez, o el inicio de darse cuenta de que sus mentiras conmigo no servían como con su abogado. Querías hacerlo, susurró, pero cuanto más tiempo pasaba, más difícil era regresar. ¿Cómo le dices a 3 niños que su madre se fue? No se lo explicas, repliqué. Pides perdón. Regresas. Y haces el trabajo. Yo estaba construyendo una vida. Tú estabas huyendo, respondí con calma, aunque dentro sentí que algo frío y definitivo se acomodaba en mi alma. Y ahora vuelves porque esa vida necesita dinero. No es cierto. Esto no es por dinero. Saqué de mi bolso una carpeta que había preparado esa misma mañana. Impresiones de redes sociales, registros públicos, todo lo que investigué tras la audiencia. Las extendí sobre la mesa como cartas de tarot, mostrando un futuro amargo. Tu novio, el del despacho de inversiones, está bajo investigación federal, dije como si hablara del clima. Le congelaron las cuentas. Estás viviendo en una casa que no puedes pagar con tarjetas al tope. Tu coche lleva 3 meses de atraso en pagos. Rachel se quedó helada mirando los papeles, perdiendo color. ¿Cómo supiste? Puedo ser vieja, pero no soy tonta. Toqué uno de los documentos. Pediste protección por bancarrota hace 2 meses, la misma semana en que me notificaste la demanda de custodia. El café bullía de voces alegres, un contraste absurdo para aquel duelo silencioso. El latte de Rachel se enfriaba espuma, disolviéndose en la taza intacta. Aunque fuera verdad, se defendió, eso no cambia, que son mis hijos. Tengo derechos. Derechos, probé la palabra como algo podrido. Dime, Rachel, ¿qué derechos tuvieron ellos? El derecho a una madre presente, a una llamada de cumpleaños, a saber que eran deseados. Cometí errores. No, tomaste decisiones. Reuní los papeles y los guardé en mi bolso con cuidado. Durante 15 años elegiste no contestar el teléfono, no escribir una carta, no preguntar por ellos. Pensé que estarían mejor sin mí. No pensaste que tú estarías mejor sin ellos. La frase la golpeó como bofetada. Vi cómo su máscara se cuarteaba dejando ver a la muchacha egoísta que siempre había estado debajo de su fachada. ¿Qué quieres de mí?, susurró. Quiero que te vayas. No puedo. Necesito ese dinero del seguro. Sí lo sé. Me recosté en la silla, sí que esa silla, estudiando su cara.
Esto es lo que va a pasar, vas a retirar la demanda de custodia. Vas a volver a Seattle y le dirás a tu novio que el dinero no llegará. Y vas a dejar a mis nietos en paz. Y si no lo hago... Ese era el momento para el que me había preparado con noches de insomnio, planeando cada movimiento como una guerra. Saqué otra carpeta más gruesa y pesada. Entonces te destruiré. Rachel soltó una carcajada hueca como cristal quebrándose. ¿Con qué eres una mujer de 62 años que vive en un departamento pequeño? ¿Qué podrías hacer tú? Abrió la carpeta y empecé a desplegar fotografías. No eran las escenas tiernas que había mostrado al juez, sino algo muy distinto. Capturas de publicaciones en redes estados, de cuenta de tarjetas, recibos de hotel. Todo obtenido de forma legal, gracias a un investigador privado, al que pagué con mis últimos $1000. «Esta eres tú en Cabo la primavera pasada», dije con calma señalando una foto de Rachel en un yate copa de champaña en alto. Esa misma semana Marcus estaba en el hospital con neumonía. Llamé a todos los números que tenía de ti. Nunca contestaste. El rostro de Rachel se tornó cenizo. Este es tu estado de cuenta de ese viaje. $15,000 en spas y compras mientras yo hacía dobles turnos para pagar sus medicinas. Pasé al siguiente documento. Y esto es aún más interesante. Tu acta de matrimonio con un tal Robert Hastings de hace 3 años. Resulta que llevas casada todo este tiempo no solamente viviendo con tu supuesto novio. ¿Cómo supiste? Registros públicos. Increíble lo que se encuentra cuando una se toma la molestia de buscar. Seguí extendiendo papeles. Tu esposo Robert, por cierto, es el que está bajo investigación federal. Fraude bancario, lavado de dinero, evasión fiscal. Delitos que pueden darte años tras las rejas. Rachel temblaba con las manos firmes contra la mesa. ¿Qué quieres? Quiero que entiendas algo muy bien. Respondí bajando la voz hasta un susurro. Esos chicos han sido mi vida entera por 15 años. Sacrifiqué todos mis ahorros, mi retiro, mi salud, mi vida social para darles la estabilidad que tú jamás pudiste. No permitiré que regreses para destrozarlos por dinero. Ellos dijeron que querían intentarlo. Lo dijeron porque son buenos muchachos, con corazones nobles, que en el fondo aún esperan que su madre los quiera de verdad. Comencé a juntar los papeles. Pero tú y yo sabemos que no viniste por eso. No puedes probarlo. Puedo probarlo todo. Cerré la carpeta de golpe. Tu situación financiera, tu matrimonio, tu ausencia completa de sus vidas, hasta que te resultó rentable regresar. Tengo respaldo de cada mentira que dijiste en la corte. Rachel me miraba como si me viera por primera vez. No eres la misma persona que me crió. No asentí. Aquella mujer era demasiado confiada, demasiado dispuesta a creer que la gente podía cambiar. Me puse de pie colgando mi bolso al hombro. La mujer que tienes enfrente se forjó en 15 años de acostar a 3 niños cada noche, respondiendo a su pregunta de por qué su madre no los quiso lo suficiente como para quedarse. Yo sí los amo. El amor no es un sentimiento, Rachel. El amor es estar presente. El amor es sacrificio. El amor es poner primero al otro incluso cuando duele, especialmente cuando duele. La miré a esa desconocida que compartía mi sangre pero no mis valores. Tú no sabes lo que es el amor. Me giré para irme, pero su voz me detuvo. ¿Y si peleo? ¿Y si lo llevo a juicio? Volteé y algo en mi mirada la hizo encogerse en su silla. Entonces lo haré público. Los hijos abandonados, la madre que volvió solo por dinero, el marido criminal, la bancarrota, todo.
Y cuando tu reputación esté destruida y tu esposo en la cárcel y no te quede nada, me aseguraré de que los muchachos sepan exactamente quién es su madre. No les harías eso. Inténtalo. Salí del café hacia el aire fresco de la tarde, dejando a Rachel sola entre las ruinas de sus mentiras. Mis manos ya no temblaban. Mi propósito estaba claro. Ella tuvo 15 años para demostrar que era madre. Ahora tenía 15 horas para demostrar que sabía retirarse a tiempo. Pero al manejar rumbo a casa con mis nietos, lo supe con certeza helada, no se iría en silencio. Gente como Rachel nunca lo hace. Siempre prueban hasta dónde pueden llegar hasta que el mundo les marca un alto. Por suerte, yo ya estaba lista para lo que viniera. La llamada llegó a las 6:47 de la mañana sacándome del primer sueño decente en semanas. Busqué el teléfono a tientas, el corazón acelerado, por ese pánico que conoces tras 17 años de ser el contacto de emergencia de 3 chicos inquietos. Señora Brown, la voz sonaba profesional cortante. Habla la detective Sarah Martínez del Departamento de Policía de Seattle. Es sobre su hija Rachel Brown Hastings. Ese tono formal me dijo todo antes de que dijera más. Me senté en la cama, los pies desnudos, tocando el piso frío. ¿Qué pasó? Fue arrestada anoche por cargos relacionados con el caso federal. De su esposo, fraude bancario, conspiración, lavado de dinero. Pide que se comunique con su abogado. Cerré los ojos sintiendo algo que no era exactamente satisfacción, sino inevitabilidad, como ver caer una casa construida sobre arena. Sarah Brown sigue en línea. Aquí estoy. Me acerqué a la ventana mirando el patio donde mis nietos jugaban de pequeños. Detective, necesito que entienda algo. Mi hija y yo no tenemos relación. No pienso llamar a su abogado ni ayudarla en nada. Hubo un silencio. Ella dijo que usted contestaría de así. Me pidió que le dijera que está dispuesta a firmar los papeles de custodia a cambio de representación legal. La desfachatez me dejó sin aliento. Incluso desde la cárcel, Rachel intentaba negociar buscando una salida que la favoreciera. Como si la custodia de los hijos que abandonó fuera una moneda de cambio por su libertad. Dígale a mi hija, dije con calma, que estaré en contacto. Colgué y me quedé en el silencio de mi pequeño departamento, mirando cómo las motas de polvo bailaban en la luz de la mañana. A través de las paredes delgadas, escuchabas a mis nietos moverse los sonidos familiares de 3 muchachos preparándose para la escuela. El tarareo suave de Marcus bajo la regadera. Las quejas murmuradas de David sobre su tarea de cálculo. Los movimientos cautelosos de Daniel cuidando no despertar a sus hermanos. Ellos aún no lo sabían. En unas horas sus teléfonos comenzarían a sonar con alertas de noticias, notificaciones de redes sociales. La avalancha digital que siempre llega con un escándalo de dinero y traiciones. Sus compañeros verían la foto policial de su madre en el noticiero de la noche. Sus maestros los mirarían con esa mezcla de lástima y morbo que se reserva a los hijos de delincuentes. Tenía que decírselo yo primero. Hijos, llamé suavemente tocando la puerta de su cuarto. ¿Pueden salir un momento? Tenemos que hablar. Salieron en distintos estados de preparación. Daniel ya vestido para la escuela. Marcus en pantalones de pijama y camiseta. David con el cabello parado en ángulos imposibles. Una sola mirada a mi rostro les indicó que no se trataba de tareas ni de horarios. Siéntense, les pedí con calma. Se acomodaron en el sofá, 3 caras iguales reflejando la misma preocupación. Incluso a los 17, se movían como un solo cuerpo apoyándose sin pensarlo, después de tantos años de práctica. Su madre fue arrestada anoche, dije sin rodeos. A veces el corte más amable es el más directo. El silencio que siguió fue denso.
Los vi procesar la noticia notando el desfile de emociones en sus rostros, sorpresa, confusión, y luego algo que parecía casi alivio. ¿Por qué?, preguntó al fin Daniel. Delitos financieros ligados al negocio de su esposo. Fraude electrónico, lavado de dinero. Me senté frente a ellos, las manos entrelazadas sobre mi regazo. Va a salir en las noticias. Sus compañeros lo verán antes de que lleguen a clases. Marcus fue el primero en hablar, la voz baja pero firme. ¿Va a ir a prisión? No lo sé. Probablemente. David se acomodó los lentes, ese gesto tan suyo que me partía el corazón. ¿Y qué pasa con nosotros? Nada cambia, respondí con firmeza. Tienen 17 años, casi son adultos. Esta seguirá siendo su casa mientras lo necesiten. Ya tienen cartas de aceptación a la universidad. Su futuro no tiene nada que ver con las decisiones de su madre. Ella quería que nos mudáramos a Seattle, dijo Marcus en voz baja con ella. Quería el dinero del seguro, corrigió Daniel duro. Nosotros éramos solo la llave para obtenerlo. Me dolió la amargura en su tono, aunque sabía que tenía razón. Sé que es difícil. No. Daniel se levantó de golpe y empezó a caminar hacia la ventana. No es difícil. Es claro. No nos quiso hace 15 años y no nos quiere ahora. Lo demás son detalles. Sus hermanos asintieron y en sus gestos vi algo que jamás había esperado. No era duelo ni rabia, sino una especie de paz sombría. Como si al fin hubieran recibido la respuesta a una pregunta que cargaban toda la vida. Abuela, dijo David con cautela. ¿Qué hiciste? ¿Qué quieres decir? Tú sabías que esto iba a pasar, intervino Marcus. Ayer cuando fuiste a verla tenías otra mirada decidida. Observé sus caras, estos chicos que me conocían mejor que nadie. Heredaron la inteligencia de su padre y la intuición de su abuelo. Claro que lo notaron. Le di una elección, dije, al fin irse por su voluntad o enfrentar las consecuencias de sus actos. Y no se fue, apuntó Daniel. No, entonces la destruiste. Las palabras flotaron como una acusación. Esperé el juicio. El horror. La decepción de descubrir que su abuela era capaz de tal dureza. Pero en cambio, David sonrió. Una mueca pequeña y triste, que transmitía tanto aprobación como dolor. Bien, dijo en voz baja. David no... Abuela, ella tuvo 15 años para ser nuestra madre, 15 años para llamarnos, visitarnos, cuidarnos. En lugar de eso aparece justo cuando vamos a heredar dinero e intenta arrebatarnos de la única madre que hemos tenido. Su voz se fortaleció. Tú nos protegiste. Marcus volvió a sentir. ¿Cómo supiste lo de su esposo? Vacilé, pero ellos merecían la verdad. Contraté a Miss Seat, a un investigador privado, después de la audiencia de custodia. Necesitaba entender por qué había regresado en realidad. Eso debió costar caro, dijo Daniel. Fueron mis últimos $1000. Me encogí de hombros. Dinero bien gastado. Ellos intercambiaron miradas, esa comunicación silenciosa que siempre me sorprendía. Finalmente Marcus habló por los tres. Hoy no vamos a la escuela. Hijos no pueden faltar. Nos quedamos contigo, interrumpió Daniel con firmeza. Hoy ya es bastante difícil sin tener que aguantar las preguntas de maestros y compañeros. David ya estaba tomando su celular. Yo aviso que estamos enfermos. Quise discutir, insistir en que siguieran con sus rutinas normales. Pero la verdad era que yo los necesitaba tanto como ellos a mí. En unas horas mi teléfono comenzaría a sonar sin parar. Periodistas, trabajadores sociales, abogados, vecinos curiosos que verían la noticia. Tener a mis nietos a mi lado haría más llevadera la tormenta que se avecinaba. Está bien, dije. Pero vamos a aprovechar el día en algo útil. Solicitudes para la universidad
ensayos para becas, planes para su futuro. A propósito, comentó Daniel acomodándose en el sofá, ¿qué pasará cuando cumplamos 18? Con el dinero del seguro. Esa era la pregunta que temía. Es de ustedes. Todo. Su padre quería que tuvieran seguridad económica para la universidad y más allá. ¿Cuánto? Preguntó David. Lo suficiente para pagar cualquier universidad donde los acepten. Lo suficiente para que empiecen la vida adulta sin deudas. Me detuve un instante. Tanto que tu madre pensó que valía la pena destruir a nuestra familia por ponerle las manos encima. La cifra 1,2 millones divididos entre 3 me quemaba en la mente desde que supe de la póliza. Era más dinero del que jamás había visto. Más que suficiente para darles oportunidades que yo sola no podía. «Ella ya no puede tocarlo, ¿verdad?», preguntó Marcus. «Con el arresto, no. Sus problemas legales lo impiden y ustedes serán mayores de edad antes de que su caso termine». Sonreí sintiendo verdadera satisfacción por primera vez en semanas. El dinero de su padre irá justo donde él quiso al futuro de sus hijos. El timbre del teléfono interrumpió el momento. El identificador mostraba un número de Seattle que no conocía. Sarah Brown. La voz sonaba profesional pulida. «Soy James Morrison, abogado de Rachel Brown Hastings. Mi clienta quiere hablar de términos para ceder la custodia a cambio de...». Colgué antes de que terminara. Su abogado preguntó Daniel. «Sí. ¿Y qué quería?» Miré a mis nietos. Estos jóvenes extraordinarios que habían sobrevivido al abandono y la incertidumbre para convertirse en personas íntegras y fuertes. Merecían saber cómo terminaba la historia de su madre. «Quiere cambiarlos por representación legal», dije sin rodeos. «Ofrece renunciar a sus derechos de madre si yo pago su defensa». El silencio que siguió fue distinto al de antes. No había sorpresa ni dolor, sino un enojo frío. «¿Y qué le vas a responder?», preguntó David. Me acerqué a mi escritorio y saqué una hoja. El mismo documento legal que había preparado semanas atrás por si acaso. Una declaración formal rechazando toda responsabilidad sobre los problemas judiciales de Rachel, con un desglose de cada gasto que asumí criando a sus hijos. «Voy a decirle exactamente cuánto vale su clienta para mí», respondí tomando la pluma. Nada. 6 meses después estaba en el pasillo del Tribunal Federal de Seattle, mirando tras el vidrio reforzado cómo Rachel érase quien elevada con esposas. El uniforme naranja la hacía ver más pequeña apagada. El jurado tardó menos de 4 horas en declararla culpable de todos los cargos. De 18 meses a 3 años, dictó el juez. Con buena conducta podría salir en 15. Para entonces mis nietos ya serían universitarios construyendo vidas que nada tendrían que ver con la mujer que los parió y todo con las decisiones que tomaban día a día tras Siora. Brown, un reportero, me acercó un micrófono. ¿Qué siente por la condena de su hija? Miré directo a la cámara pensando en los chicos allá en Portland, seguramente viendo ese momento, en el noticiero desde sus dormitorios, en 3 universidades distintas. La justicia, dije con calma, rara vez es satisfactoria, pero es necesaria. Me alejé del juzgado y subí a mi coche. Ya no era el viejo Honda, sino un Subaru usado y confiable, comprado con dinero de una fuente inesperada. Los muchachos insistieron usando parte de la herencia del seguro para asegurar que yo tuviera transporte seguro y digno. «Abuela», me dijo Daniel al entregarme las llaves, «tú nos diste todo. Déjanos darte esto». El camino de regreso a Portland duró 4 horas, tiempo suficiente para reflexionar sobre lo que había cambiado desde aquella mañana en la corte, cuando mostré el sobre de Warren. El departamento ahora se sentía distinto.
Más silencioso sin el bullicio de 3 adolescentes, pero no vacío. Sus voces seguían resonando en cada rincón y llamaban cada domingo, sin falta turnándose para que siempre hablara con alguno. Marcus estudiaba medicina en Stanford. Su carácter compasivo encajaba perfecto con la profesión que eligió. David siguió su pasión por la tecnología en el MIT, donde sus maestros admiraban su intuición para entender sistemas complejos. Y Daniel estaba en Northwestern, cursando periodismo con enfoque en investigación. «Quiero sacar la verdad a la luz», me dijo, «como hiciste con mamá». El teléfono sonó cuando abría la puerta de mi casa. Era Daniel. «Abuela, vimos las noticias. Todos. Marcus organizó una llamada en grupo, estamos los 3. Escuchaba sus voces al fondo, mis niños juntos, aunque estuvieran repartidos por el país. La tecnología moderna tenía sus ventajas. «¿Cómo te sientes?», era Marcus siempre con esa ternura. Aliviada contesté sincera. «El cierre también pesa, pero libera». «Bien», dijo David con firmeza. «Ella tomó sus decisiones. Ahora le toca vivir con ellas». Hubo una pausa y luego Daniel habló otra vez. «Abuela, tenemos algo que contarte. Lo planeamos semanas». El corazón me dio un vuelco. A mis 63 años ya había aprendido a cuidarme de las sorpresas de mis nietos, porque siempre apuntaban a gestos grandes. «Vamos a volar todos para Acción de Gracias», dijo Marcus. «Pero esa no es la sorpresa. Compramos una casa», anunció David. «Bueno, hicimos una oferta. 4 recámaras, 2 baños, una cocina amplia, donde podamos cocinar juntos». Me dejé caer en mi sillón, el mismo que había presenciado incontables tareas y charlas de medianoche. «Hijos, pero está a nombre de ustedes». Abuela me interrumpió. «Daniel es en tu nombre. Totalmente pagada. Usamos nuestra herencia. Y antes de que digas algo, recuerda que el seguro de papá fue pensado para asegurar nuestro futuro. Nuestro futuro te incluye a ti, abuela. Siempre ha sido así». Las lágrimas comenzaron a deslizarse por mis mejillas, sin que lo esperara. «No pueden simplemente...». «Ya lo hicimos», dijo Marcus con suavidad. «La firma de cierre es el próximo mes. Todos estaremos en casa para las vacaciones de invierno y mudarte». «Pero su educación está cubierta», añadió David. «Apartamos suficiente para colegiaturas, manutención, todo. El dinero de la casa es aparte. Lo planeamos con cuidado, abuela. Aprendimos de la mejor». Recordé cada sacrificio de todos esos años. Las comidas que me saltaba para que ellos tuvieran lo suficiente. La ropa usada que compraba para que pudieran estrenar útiles escolares. La cuenta vacía del banco que financió sus sueños. Ellos habían observado, aprendido, comprendido lo que realmente significa familia. Además, intervino Daniel, y podía oír la sonrisa en su voz. «Necesitaremos un lugar para traer a nuestras futuras esposas a conocer a su suegra, abuela. Este departamento es demasiado chico para semejante intimidación». Reí entre lágrimas imaginando a esos 3 hombres maravillosos, trayendo a sus parejas, continuando el ciclo de amor y protección que definió nuestra familia. «Hay algo más», dijo Marcus con voz baja. «Hemos hablado y queremos cambiarnos legalmente el apellido. A Brown». «¿Tu apellido?» El silencio se extendió entre nosotros, cargado con 15 años de historia compartida. Me estaban honrando, de la manera más profunda, reconociéndome como madre, como ya lo habían hecho en su corazón. «¿Están seguros?», susurré. «Nunca hemos estado más seguros de nada», respondió Daniel con firmeza. «Eres nuestra madre en todo lo que importa. Ya es hora de que los papeles lo digan». Cerré los ojos sobrepasada por lo completo de aquel instante. Rachel lo había perdido todo: libertad, dinero, hijos, dignidad. Y al perderlo sin querer,
Me había dado el mayor regalo. La certeza absoluta de que los muchachos sabían diferenciar entre la mujer que los trajo al mundo y la que en verdad los amó. ¿Y el apellido de su padre?, pregunté. Thompson era su herencia familiar. «Lo uniremos», dijo David. Thompson Chen. Llevaremos ambos legados el amor de papá y tu sacrificio. 3 meses después estaba en la cocina de nuestra nueva casa. Un espacio cálido y acogedor con encimeras de granito y ventanas que daban a un jardín donde ya planeaba sembrar verduras. Los chicos habían vuelto en vacaciones de invierno llenando la casa de risas, desorden y ese ruido cariñoso que solo la familia sabe crear. Daniel estaba en la mesa con la laptop abierta trabajando en un artículo sobre abandono parental y los abuelos que asumen ese rol. «Es una epidemia», me dijo. «Lo que hiciste por nosotros millones de abuelos, lo están haciendo sacrificando sus años dorados para criar a los hijos de sus hijos». Marcus enseñaba a David a preparar los wontons de su abuelo, inclinado sobre la barra de la cocina. La escena me hizo doler el corazón de tanta felicidad. Continuidad, tradición, amor. Transmitido de generación en generación. Mi celular vibró con un mensaje de un número desconocido. Contra mi buen juicio lo abrí. «Por favor, sé que no merezco perdón, pero necesito intentar enmendarme. Los muchachos también son mis hijos. Rachel». Había encontrado la manera de escribirme desde prisión. Su descaro seguía asombrándome. Le mostré el mensaje a Daniel, que lo leyó con la misma frialdad analítica de su periodismo. «¿Qué quieres hacer?», preguntó. Miré alrededor a Marcus corrigiendo con paciencia la técnica de David al refri, cubierto de cartas de aceptación universitaria, fotos de graduación, imágenes de cenas familiares. Toda la evidencia de una vida bien vivida y un amor bien dado. Nada, dije borrando el mensaje. Ella tuvo su oportunidad de ser madre. Eligió el dinero. «¿Y nosotros?», preguntó Daniel. «¿Qué elegimos?». Sonreí abrazándolo fuerte, un gesto que abarcó también a sus hermanos. «Todos los años que luchamos, sobrevivimos y crecimos juntos. Eligieron amor», respondí. «Eligieron familia. Eligieron estar unidos». Esa noche, mientras cenábamos wontons en nuestra nueva mesa contando anécdotas y planes, sentí algo inédito, paz total. La mujer que había criado a 3 niños abandonados en un apartamento diminuto se había transformado en alguien más fuerte, sabia, con un propósito. Rachel me había enseñado una última lección, aunque jamás lo pretendió. A veces el mayor regalo que puedes darle a quien es la oportunidad de descubrir su propia fuerza. Su abandono me obligó a convertirme en la madre que nunca fue, en la protectora que jamás quiso ser, en el pilar que mis nietos necesitaban para forjar vidas extraordinarias. Al mirar alrededor de la mesa a mis hijos, porque eso eran ya legal, y completamente entendí que la venganza no era necesaria. El castigo de Rachel no estaba en la cárcel ni en la ruina, sino en perderse esto. Perder la emoción de Marcus hablando de sus entrevistas en medicina. Perder el entusiasmo de David con su pasantía en una empresa tecnológica. Perder la pasión de Daniel defendiendo la justicia social en las sobremesas. Su castigo fue el vacío del amor, la ausencia de familia, el silencio donde debió haber risas. Ella cambió todo lo valioso por dinero que nunca disfrutó. Y al hacerlo me entregó lo más grande, la certeza inquebrantable de que yo era la madre que mis hijos necesitaban. La justicia, comprendí, no siempre se trata de castigo. A veces es elegir amor donde otros eligieron egoísmo, sacrificio, donde otros eligieron comodidad, quedarse cuando otros prefirieron huir. Ellos eran míos ahora por completo y para siempre. Y yo era de ellos. Eso ya era justicia suficiente.